El mundo siempre se ha dividido en dos tipos de personas: los que siguen y los que lideran. La pregunta es, ¿en cuál de los dos grupos estás tú? La mayoría de las personas pasa toda su vida siguiendo a otros, esperando instrucciones, esperando aprobación, esperando que alguien más tome las decisiones importantes. Pero existe un pequeño grupo de personas que entiende algo que los demás nunca aprenden: cómo influir en los demás y convertirse en el líder natural del grupo. Lo interesante es que el liderazgo no es un talento mágico con el que se nace. Es un conjunto de principios que puedes aprender. Y cuando entiendes esos principios, algo cambia. Empiezas a ver dinámicas sociales que los demás ni siquiera notan. Empiezas a entender por qué algunos siempre terminan liderando, mientras otros simplemente siguen. En este video vamos a explorar 7 principios fundamentales del liderazgo, que te permitirán influir en tu comunidad, ganar respeto y convertirte en alguien que marca el rumbo. El liderazgo no empieza cuando alguien te da poder. Empieza cuando las personas deciden escucharte. Tener una visión clara. El primer paso del liderazgo. Paso 1. Entender qué es realmente una visión. Una visión no es un deseo vago. No es decir, ojalá las cosas mejoren. Una visión es una imagen clara del futuro que quieres construir. Un líder puede describir ese futuro de forma concreta. ¿Qué quiere lograr? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Por qué ese camino importa? Por eso el autor Simon Sinek explica en el libro Start With Why que los líderes que inspiran no empiezan diciendo qué hacen, sino porque lo hacen. La gente no sigue objetivos, sigue propósitos. Paso 2. La visión crea dirección. Cuando un grupo no tiene visión, ocurre algo muy común. Cada persona tira para un lado distinto. Se pierde energía. Se generan conflictos. En cambio, cuando alguien define un rumbo claro, las personas alinean sus esfuerzos. Existe un proverbio muy antiguo que dice: donde no hay visión, el pueblo perece. Este proverbio proviene del libro bíblico Book of Proverbs, Proverbios 29 horas y 18 minutos, y ha sido citado durante siglos para explicar por qué las comunidades necesitan liderazgo con dirección. Paso 3. La visión inspira emoción. Un líder no solo describe el futuro, lo vuelve emocionante. Por ejemplo, un jefe dice: tenemos que trabajar más. Un líder dice: si logramos esto, vamos a construir algo que cambie nuestras vidas. La visión transforma una tarea aburrida en una misión. Paso 4. Ejemplo real de liderazgo con visión. Muchos líderes históricos se hicieron famosos precisamente por esto. Por ejemplo, Martin Luther King Jr. no solo hablaba de derechos civiles. Él describía una visión del futuro en su famoso discurso "I Have a Dream". No dijo solo: debemos luchar contra la discriminación. Dijo: tengo un sueño. Y empezó a describir cómo sería ese futuro. La gente no siguió solo un movimiento político, siguió una visión poderosa. Paso 5. ¿Cómo aplicar esto en tu propia comunidad? Si quieres liderar un grupo, debes poder responder 3 preguntas. 1. ¿Qué queremos lograr? 2. ¿Por qué eso importa? 3. ¿Cómo será el futuro si lo conseguimos? Cuando un líder puede responder eso con claridad, algo curioso ocurre. Las personas empiezan a pensar: quiero ser parte de eso. Paso 6. Frase poderosa para cerrar el punto. Puedes cerrar esta parte del video con una frase así: un líder no obliga a las personas a caminar. Simplemente les muestra un destino que vale la pena alcanzar. 2. El poder del ejemplo. La autoridad del líder nace de sus acciones. Paso 1. La gente observa más de lo que escucha. Uno de los errores más comunes del liderazgo es creer que las palabras son suficientes. Pero la realidad es otra. Las personas imitan comportamientos, no discursos. Por eso muchas investigaciones en psicología hablan del aprendizaje por observación, un concepto desarrollado por el psicólogo Albert Bandura, conocido por su famoso Bobo Dahl Experiment. En este experimento se observó algo muy revelador. Los niños imitaban la conducta agresiva de los adultos que veían, incluso cuando nadie les decía que lo hicieran. La conclusión fue clara: el comportamiento se contagia. Paso 2. La coherencia genera respeto. Cuando un líder dice una cosa y hace otra, pierde credibilidad inmediatamente. Pero cuando alguien vive lo que predica, ocurre algo distinto. Las personas sienten que están frente a alguien auténtico.
El filósofo Confucius lo resumió hace más de 2000 años con una frase muy conocida. El hombre superior actúa antes de hablar, y luego habla de acuerdo con sus acciones. La coherencia es lo que transforma la autoridad formal en autoridad real. Paso 3. El ejemplo crea cultura. En cualquier grupo, una empresa, una comunidad o incluso un círculo de amigos, se forma algo invisible llamado cultura. Y esa cultura siempre nace del comportamiento del líder. Si el líder trabaja duro, el grupo trabaja duro. Es irresponsable, el grupo se vuelve irresponsable. Es disciplinado, el grupo se vuelve disciplinado. El liderazgo funciona como un espejo social. Las personas reflejan lo que ven. Paso 4. Ejemplo histórico poderoso. Uno de los ejemplos más citados en liderazgo es Mahatma Gandhi. Gandhi hablaba constantemente de resistencia pacífica frente al Imperio Británico. Pero lo que realmente inspiró a millones no fueron solo sus discursos. Fue que vivía exactamente lo que predicaba. Renunció a lujos, caminaba con la gente común y asumía sacrificios personales. Eso hizo que millones de personas pensaran, si él puede hacerlo, nosotros también. Paso 5. ¿Cómo aplicar este principio? Si quieres liderar a otros, hay una regla simple. Primero hazlo tú. Antes de pedir disciplina, sé disciplinado. Antes de pedir valentía, actúa con valentía. Antes de pedir compromiso, demuestra compromiso. Las personas confían más en lo que ven repetidamente que en lo que escuchan una vez. Paso 6. Frase poderosa para cerrar el punto. Puedes cerrar este segmento con algo así. Un líder verdadero no empuja a los demás. Camina al frente y los demás deciden seguirlo. 3. Control emocional. El líder es el ancla cuando llega la tormenta. Paso 1. Las emociones son contagiosas. En cualquier grupo humano ocurre un fenómeno psicológico muy interesante. Las emociones se propagan. Si una persona entra en pánico, ese pánico puede expandirse rápidamente. Pero si alguien se mantiene sereno y firme, esa calma también se contagia. El psicólogo Daniel Goleman, autor del libro Emotional Intelligence, explica que una de las habilidades clave del liderazgo es la regulación emocional. Un líder no es alguien que no siente miedo o estrés. Es alguien que sabe gobernar esas emociones. Paso 2. La calma transmite autoridad. Cuando una situación se vuelve tensa, las personas miran instintivamente alrededor buscando señales. Observan quién está nervioso, quién duda, quién mantiene la calma. Y el cerebro humano tiende a confiar en quien parece tener el control de la situación. Por eso existe un antiguo proverbio que dice, el hombre que domina su espíritu es más fuerte que el que conquista una ciudad. Este proverbio aparece en Book of Proverbs, Proverbios 16:32. La idea es clara. El autocontrol es una forma de poder. Paso 3. La presión revela al verdadero líder. Cuando todo va bien, cualquiera puede parecer un líder. Pero el verdadero liderazgo aparece cuando hay presión, conflicto, incertidumbre. En esos momentos, las personas observan quién mantiene la claridad mental. El filósofo estoico Marcus Aurelius hablaba mucho de esto en su obra Meditations. Una de sus ideas centrales era, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. El líder entiende que no puede controlar todo lo que ocurre, pero sí puede controlar cómo reacciona. Paso 4. Ejemplo histórico. Durante la Cuban Missile Crisis de 1962, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear entre United States y Soviet Union. La presión política y militar era enorme. En medio de esa tensión, el presidente John F. Kennedy tomó decisiones cuidadosamente calculadas y evitó respuestas impulsivas que podrían haber desencadenado una guerra. Ese tipo de autocontrol bajo presión es un ejemplo clásico de liderazgo en momentos críticos. Paso 5. ¿Cómo aplicar este principio? Si quieres liderar, debes entrenar tu disciplina emocional. Algunas prácticas simples. Respirar antes de reaccionar. Analizar antes de responder. Hablar cuando los demás gritan. Cuando un grupo ve que alguien mantiene la cabeza fría, automáticamente empieza a confiar en su juicio. Paso 6. Frase poderosa para cerrar el punto. Puedes cerrar este bloque con algo así. Cuando todos pierden la cabeza, el líder es la persona que mantiene la suya. 4. Comunicar con autoridad. El arte de hablar para que los demás escuchen. Paso 1. El liderazgo es comunicación. Un líder pasa gran parte de su tiempo explicando,
motivando y dirigiendo. Por eso la comunicación no es un detalle. Es una herramienta de poder. El autor John C. Maxwell, uno de los escritores más influyentes sobre liderazgo, explica en su libro de 21 irrefutable Laws of Leadership que la capacidad de influir en otros depende en gran parte de cómo se transmiten las ideas. No basta con tener razón. Hay que saber expresar esa razón de forma clara y convincente. Paso 2. Hablar con claridad genera confianza. Cuando una persona habla de forma confusa o insegura, el grupo percibe debilidad. En cambio, un líder efectivo usa frases simples, va directo al punto, evita rodeos innecesarios. Existe un principio clásico de comunicación que dice, si no puedes explicarlo de forma simple, no lo entiendes lo suficiente. Esta frase suele atribuirse al físico Albert Einstein. La simplicidad no es pobreza intelectual, es claridad mental. Paso 3. El tono importa tanto como las palabras. Las personas no solo escuchan lo que dices, también perciben cómo lo dices. Elementos que influyen mucho en la autoridad. Tono firme, ritmo calmado, pausas estratégicas, contacto visual. Un líder que habla con calma y seguridad transmite una sensación de control y dominio de la situación. Paso 4. La narrativa moviliza a las personas. Los líderes más influyentes de la historia no solo daban órdenes, contaban historias. Las historias ayudan a que las personas entiendan mejor una idea, recuerden el mensaje, conecten emocionalmente. Por ejemplo, el discurso I Have a Dream de Martin Luther King Jr. no fue solo una declaración política, fue una narrativa sobre el futuro, y esa narrativa movilizó a millones. Paso 5. Escuchar también es liderazgo. Muchos creen que liderazgo significa hablar mucho, pero los líderes más efectivos también saben escuchar. Cuando escuchas a las personas, entiendes sus preocupaciones, descubres sus motivaciones, generas confianza. El filósofo Epictetus decía algo muy simple pero poderoso. Tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Escuchar no es pasividad, es inteligencia social. Paso 6. Frase poderosa para cerrar el punto. Puedes cerrar este bloque con algo así. Un líder no solo tiene ideas, tiene la capacidad de convertir esas ideas en palabras que mueven a las personas. 5. Entender la naturaleza humana. El líder que comprende a las personas. Paso 1. Las personas no se mueven por lógica, sino por motivación. Uno de los mayores errores que cometen muchos líderes es pensar que las personas actúan solo por razones racionales. Pero la realidad es distinta. La mayoría de las decisiones humanas están impulsadas por emociones, deseos, miedos, reconocimiento social. El psicólogo Abraham Maslow explicó esto en su famosa Maslow's Hierarchy of Needs. Según esta teoría, las personas están motivadas por diferentes necesidades: seguridad, pertenencia, reconocimiento, realización personal. Un líder efectivo entiende qué necesidad está moviendo a cada persona. Paso 2. Cada persona quiere algo distinto. No todos en un grupo se motivan por lo mismo. Algunos buscan respeto, oportunidades, estabilidad, sentirse parte de algo. Un líder inteligente observa esto y adapta su forma de influir. El autor Dale Carnegie, en su libro How to Win Friends and Influence People, explica un principio muy simple. La única manera de influir en alguien es hablar de lo que esa persona quiere. Cuando alguien siente que su interés es comprendido, se vuelve mucho más receptivo. Paso 3. El reconocimiento es una fuerza poderosa. Una de las necesidades humanas más fuertes es sentirse valorado. Cuando un líder reconoce el esfuerzo de alguien, aumenta su motivación, fortalece la lealtad, crea un ambiente positivo. Un proverbio muy citado dice: una palabra de reconocimiento puede cambiar el día de una persona. El reconocimiento sincero genera algo muy valioso en cualquier grupo: compromiso emocional. Paso 4. La empatía fortalece el liderazgo. La empatía no significa debilidad. Significa comprender el punto de vista de los demás. Cuando un líder demuestra que entiende las dificultades o preocupaciones del grupo, genera algo fundamental: confianza. El escritor Stephen Covey habló de esto en su libro The 7 Habits of Highly Effective People, donde plantea un principio clave. Busca primero entender, luego ser entendido.
Este hábito mejora profundamente la capacidad de influir en otros. Paso 5. El líder observa más de lo que habla. Un buen líder desarrolla una habilidad muy importante: la observación. Observa quién está motivado, quién está frustrado, quién tiene potencial, quién necesita apoyo. Entender estas dinámicas permite tomar mejores decisiones y mantener al grupo equilibrado y enfocado. Paso 6. Frase poderosa para cerrar el punto. Puedes cerrar esta parte del video con algo así: el liderazgo no consiste en controlar a las personas. Consiste en comprender qué mueve sus corazones. 6. Recompensar la lealtad. El líder cuida a los suyos. Paso 1. Los grupos humanos funcionan como tribus. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han sobrevivido organizándose en grupos o tribus. Dentro de esos grupos siempre existía un principio fundamental: proteger a los miembros leales, castigar la traición. Este comportamiento tiene raíces evolutivas estudiadas en áreas como la evolutionary psychology. La cooperación dentro del grupo aumentaba las probabilidades de supervivencia. Por eso la lealtad se volvió un valor central en cualquier comunidad humana. Paso 2. La lealtad nace cuando el líder protege a su gente. Un grupo sigue a un líder cuando siente que ese líder no los abandonará. Las personas se comprometen más cuando saben que su esfuerzo será reconocido. Su trabajo será valorado. Su líder los respaldará en momentos difíciles. Cuando un líder protege a su grupo, ocurre algo poderoso. El grupo comienza a proteger al líder también. Paso 3. El reconocimiento fortalece el vínculo. Las personas necesitan sentir que su contribución importa. Un líder efectivo reconoce el esfuerzo, la dedicación, la lealtad. Esto no siempre significa recompensas materiales. A veces una palabra de reconocimiento vale mucho. El escritor Robert Greene menciona en The 48 Laws of Power que uno de los elementos clave para mantener aliados es hacer que se sientan valorados dentro del sistema de poder. Paso 4. La justicia fortalece la autoridad. Un líder que favorece injustamente a unos pocos pierde credibilidad rápidamente. Las personas observan si el líder es justo, consistente, equilibrado en sus decisiones. El filósofo Aristóteles consideraba que la justicia era uno de los pilares fundamentales de cualquier comunidad estable. Cuando el grupo percibe justicia, se fortalece la confianza en el liderazgo. Paso 5. La traición destruye grupos. Así como la lealtad fortalece una comunidad, la traición puede destruirla. Por eso los líderes fuertes establecen límites claros. El grupo necesita saber que la lealtad es recompensada. La traición tiene consecuencias. Esto crea estabilidad dentro del sistema social. Paso 6. Frase poderosa para cerrar el punto. Puedes cerrar esta parte con algo así: un líder fuerte no camina solo. Camina rodeado de personas que saben que nunca serán abandonadas. 7. Tomar decisiones. El verdadero peso del liderazgo. Paso 1. La diferencia entre líder y seguidor. Muchas personas creen que el liderazgo consiste en dar órdenes, hablar fuerte, estar al frente. Pero la verdadera diferencia aparece en un momento específico. Cuando hay que decidir. Cuando un grupo enfrenta incertidumbre, ocurre algo muy humano. La mayoría de las personas duda o espera que otro tome la responsabilidad. El líder es quien da un paso al frente y dice: yo asumiré la decisión. Paso 2. Las decisiones implican riesgo. Tomar decisiones significa aceptar algo inevitable. Puedes equivocarte. Por eso muchas personas evitan decidir. Pero el liderazgo implica entender que la indecisión suele ser más peligrosa que el error. El estratega militar Sun Tzu, autor del clásico The Art of War, enseñaba que en situaciones complejas la rapidez en la decisión puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. La claridad en la acción genera ventaja. Paso 3. La responsabilidad crea autoridad. Cuando un líder toma decisiones difíciles y acepta sus consecuencias, el grupo comienza a percibir algo muy importante: responsabilidad. Las personas respetan profundamente a quien no se esconde, no culpa a otros, asume los resultados de sus decisiones. Ese tipo de actitud fortalece la autoridad natural. Paso 4. El liderazgo aparece en momentos difíciles. Cuando todo marcha bien, cualquiera puede parecer competente. Pero cuando hay crisis, conflictos, presión,
Las personas observan quien mantiene claridad y actúa. El historiador y escritor Doris Kearns Goldwyn, en su libro Leadership in Turbulent Times, analiza cómo los grandes líderes de la historia se revelan precisamente en tiempos de crisis. Las dificultades sacan a la luz el verdadero carácter. Paso 5. Decidir también significa escuchar. Un líder no toma decisiones de forma impulsiva. Primero, escucha opiniones, analiza información, evalúa consecuencias. Pero después de ese proceso, llega el momento inevitable. Alguien debe decidir. Y ese alguien es el líder. Paso 6. Muchos quieren el título de líder, pero pocos están dispuestos a cargar con el peso de decidir. El liderazgo no es poder, es responsabilidad. Como conclusión, el liderazgo no comienza cuando alguien te entrega un título. No comienza cuando te dan poder, ni cuando te ponen al frente de un grupo. El liderazgo comienza mucho antes. Comienza cuando decides tener una visión clara del futuro. Cuando tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Cuando eres capaz de mantener la calma mientras otros pierden el control. Comienza cuando aprendes a comunicar ideas que inspiran. Cuando entiendes lo que realmente mueve a las personas. Cuando recompensas la lealtad de quienes caminan a tu lado. Y finalmente, cuando estás dispuesto a hacer lo que muchos evitan. Tomar decisiones y asumir la responsabilidad de ellas. Porque al final, el liderazgo no se trata de mandar. No se trata de imponer autoridad. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de convertirse en la persona que otros miran. Cuando el camino es incierto. La persona que marca la dirección. La persona que da el primer paso. Porque mientras la mayoría del mundo espera que alguien lidere, unos pocos entienden que ese alguien puede ser ellos mismos.